Y después dice que las debilidades de la nación y del Estado italiano se deben a la falta de una reforma protestante, que él alienta. ¿Pero por qué alienta una reforma protestante? Por la libre interpretación. Y después va aclarando en otros puntos cómo es el proceso de pasar de la reforma protestante con la libre interpretación a las distintas sectas, y de las distintas sectas llegar a una situación como la que tenemos hoy, que no existía cuando él escribió esto. Porque ¿hacia dónde va? Hacia la herejía del modernismo y del escepticismo elegante. ¿Y cómo sé que lo que está diciendo Emilio Nazar en este momento es la verdad? ¿Qué pasa cuando yo me muero? ¿Me importa lo que pasa cuando yo me muera? ¿Me importa lo que hago en esta vida? ¿Me importa la sociedad? Hay que ser escéptico, dice Gramsci. No piensen en eso. Tenemos que estar en la revolución y hacer lo que se nos ocurra. Claro que el hacer lo que se nos ocurra, y lo voy a decir al final, incluye hasta la parte sexual. En un libro donde habla sobre el tema de Croce, Benedetto Croce era un filósofo que decía que hay que vivir sin Dios. Dice, no existe un solo sentido común, pues también este es un producto y un devenir histórico. La filosofía y la crítica son la superación de la religión y del sentido común. O sea, si vienen y me dicen, esto no es un DVD, esto es un vaso de agua, el sentido común me dice, no, esto es un DVD. Bien, él lo que dice es que hay una cosa que es superior a este sentido común y que yo tengo que ir a eso, y si me indica que mi sentido común nuevo, tengo que decir que esto es un vaso de agua, esto es un vaso de agua, que se hace por una imposición autoritaria. La ruptura en la comunidad de los fieles no puede ser eliminada, sino ejerciendo una disciplina de hierro sobre los intelectuales. O sea, lo que busca es romper la concepción cristiana del mundo para introducir el agnosticismo, el ateísmo. Una vez se la escuchó decir al actual ministro de la Corte, a Argibay, que ella es atea militante. O sea, eso lo declaró en una publicación. ¿Qué significa eso? Que ella está a favor de divulgar, como si fuera la Biblia, el ateísmo. Y entonces él lo que busca es eso, la ruptura en la comunidad de los fieles, pero no la ruptura de que se enojan y se pelean, sino la ruptura de la unidad espiritual entre los fieles. La Compañía de Jesús, dice, es la última gran orden religiosa de origen reaccionario y autoritario con carácter represivo y diplomático que señaló con su nacimiento el endurecimiento del organismo católico. El modernismo no creó órdenes religiosas, sino un partido político, la democracia cristiana. Y entonces es lo que dice que a través de la democracia cristiana se sujeta al voto las verdades que son de fe. Digamos, y al entrar en ese juego, muchas veces lo que no se debe, se opina sobre lo que no se debe opinar. Sobre lo que no hay opinión, porque el que cree por un dogma. No tiene nada que ver que haya un voto, que toda la Argentina vote que Dios no existe, no va a cambiar que Dios exista o no, o sí, porque no es algo sujeto al voto. O si toda la Argentina vota que, no sé, esto no son hojas de papel, sino que son en madera de roble, no va a cambiar que esto es una hoja de papel. Y esa es la debilidad del voto aplicado a lo que no se debe. Y ahora vamos a ir a entrar a la consecuencia política de todo esto. Él lo que dice es que el elemento determinista, fatalista, mecanicista, ha sido un aroma ideológico inmediato de la filosofía de la praxis, una forma de religión y de excitante al modo de los estupefacientes, pero necesaria y justificada históricamente
por el carácter subalterno de determinados estratos sociales. Lo que está diciendo es que el marxismo es el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque plantea un futuro al que ninguno llega. El futuro del Estado y qué sé yo, y vamos a pelear por eso. No, y lo dice él. ¿Por qué? Porque están hablando del futuro, un futuro que ningún trabajador va a ver nunca. O sea, sigue en un sistema de explotación, pero esta es la explotación marxista. Se cambia el liberalismo explotador por el marxismo explotador. Estamos en la misma. Y lo que dice es que si esto se va a dar de forma mecánica, o sea, sí o sí va a venir esa sociedad del futuro donde todos vamos a ser iguales y todo el trabajo va a ser igual y vamos a cobrar todos bien y vamos a vivir todos bien, si eso es así, eso quita fuerzas, dice. Porque ¿de qué sirve mi aporte si se va a dar igual? Si la reforma del sistema económico solo produce que todos vivamos bien, ¿para qué esfuerzo tengo que hacer? Nada, si se va a dar solo. Las masas en cuanto tales solo pueden vivir una filosofía como una fe. La religión o una determinada iglesia mantiene su comunidad de fieles en la medida en que mantiene permanente y organizadamente, repitiendo la apologética infatigablemente, luchando siempre y en cada momento con argumentos similares y manteniendo una jerarquía de intelectuales que den a la fe, por lo menos, una apariencia de dignidad de pensamiento. O sea, él identifica la labor de la Iglesia en el combate de la herejía, en la repetición del mismo mensaje de Jesucristo sin deformarlo. Él quiere aplicar todo eso al Partido Comunista. Él pretende que el Partido Comunista supla a la Iglesia, el jefe del Partido Comunista supla al Papa, y que en la sociedad las jerarquías desaparezcan. Y entonces, en ese momento, digamos, ese es después de esa dictadura del proletariado viene la disolución del Estado. Él no se aparta de eso. Pero lo que dice es que como por la vía violenta es tan difícil, no importa el sistema económico que haya, tenemos que infiltrar la cultura, les dice a los marxistas. En Estados Unidos está prohibido el Partido Comunista. Lo que no está prohibido son las películas de contenido comunista. Entonces, cuando ve las películas con cierto contenido que a uno no le cierra, ¿cómo pueden haber hecho esto en Estados Unidos? Es porque la cultura, esto que planteaba Gramsci, una democracia formal más una cultura materialista marxista más un sistema económico liberal. A eso se le llama eurocomunismo, a eso se le llama socialdemocracia. Dice que la Iglesia en su fase actual, con el impulso dado por el actual pontífice a la acción católica, no puede conformarse solamente con crear curas, quiere permear el Estado. Y para esta acción son necesarios los laicos. Es necesaria una concentración de cultura católica representada por los laicos. Lo dice Gramsci, eso no es un papa el que estaba diciendo eso. Dice, el nuevo príncipe del Partido Comunista debe convertirse en la nueva fe inmanente, fe en el progreso del hombre y de la humanidad, liberada de las trabas mitológicas, que es la religión, y económicas, la sociedad de clases. Busca la fe encarnada en una nueva concepción de la vida, el ateísmo inmanentista de la filosofía de la praxis.